Hola Santos, ¿cómo estás hoy? Quiero platicar con ustedes poquito sobre cosas. Sabes que tu vida es tu ministerio. Hay gente en el pasado frecuente pregúntame, ¿cómo tú sabes qué predicar? ¿Qué yo experiencia en mi vida? ¿Qué yo ver y observar en otros? Por ejemplo, este mensaje hoy es desatisfecho divina o divino desatisfecho o muerte a uno mismo. Yo observé gente en mi familia, lejos extender, y gente aquí en esta iglesia es en el proceso de morir a ellos mismos o muerte a uno mismo. ¿Sabes que este es un proceso Dios usó para cambiar todos nosotros dentro de la imagen de Jesucristo? ¿Sabes? Cristo morir físicamente en tumba y después de resurrección. Nosotros no necesitamos morir físicamente antes de resurrección, pero muchas veces nosotros pasamos el tiempo en una cueva siendo mismo una tumba, y antes Dios levántate nosotros por nueva vida. Permíteme explicar un poquito. En Juan 12:24, la palabra decir, una semilla necesito cayó del suelo y morir. Sin este proceso es difícil para producir o reproducir y proveer o causa mucho fruto este resultado. El problema, nosotros, yo primero en mi vida, experiencia, todo es sobre mí. Todo en mi preocuparte es sobre mí. Antes salvación, yo dar poquito pensamiento sobre otros, otro que como es ganancia por yo mismo. Este no es pensamiento consciente, es como yo soy. Después, salvación, cuando yo tengo la revelación, cuando yo tengo la revelación, como mucho Jesucristo sufrir por mí, de tortura, la experiencia. ¿Sabes que nosotros no podemos imaginar el dolor, no solo físico, pero emocional y espiritual, Cristo experiencia en la cruz por nosotros? Mira, si yo recibir castigo físico, yo puedo justificar well, obviamente yo soy malo por las cosas yo hacer en mi vida. Finalmente es justicia. Pero imagínate, tú eres el único real inocente que existir en la historia del mundo, del universo. Él te rinde posición en cielo con el Padre para ser encarnado, mismo un hombre, en la naturaleza, sangre y carne, pero Él es todo hombre y todo Dios, todo divino. Y Él, por acto de Él voluntad, sufrir y permiten ellos mató Él, tortura Él, burla Él, por nuestro perdón, para abrir un puerta para nosotros, relación eterna con el Padre, por medio de fe en Él. Cuando yo tengo la revelación
como mucho Cristo hacer por mí, como yo soy en mi estado, exactamente como yo soy. Yo temblor y rodear adelante de Él, y Él salva mí, Él perdona mí. Este es el principio, parte de semilla. Necesito caer del suelo y morir para producir fruto. En Juan 15, versículo 1 a 4, yo soy la vid verdadera. Él es de fuente de vida. Nada existir en este universo, Él no creado. Cada uno de nosotros, Dios llama antes nuestra, es en la matriz de tu madre, dar tu nombre, tu propósito, Él sabe nuestro futuro. El día de salvación, el día de muerte, quién tu casarte, de nombres, tus hijos, tus hijas. Nada es oculto de Él y Él sabe todo. Es literalmente de vida verdadera. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. ¿Sabes que sin Él yo no tengo ningún gota de fruto en mi vida? Como se dice, tu ver atrás, antes Cristo solo ver fracaso y gente lastimar, dañado. Cuando yo pienso sobre quién yo soy antes Cristo, causa vergüenza. Narcotraficante, cárcel, mentiroso, ladrón, abuso gente. Porque en mi pasado vida, ganancia es cuando tú ganó sobre otros. Mira el mundo ahora. Yo soy perfecto campesino del mundo antes Cristo. Mi no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿Sabes qué? Mi esposo tiene muchas plantas en el jardín. Yo siempre pelear con ella porque ella mojaste de plantas con agua. Nosotros compra de rizo. Es poquito costoso por agua. Pero ella es jardinero. Pero también ella tiene de tipo de jardín tijeras. Y ella siempre levántate una hoja, quita de malos y tire forma de árboles y algo para crecer en el tamaño y forma ella deseo. Y nuestro Padre es similar en eso. Él siempre quita de ramas, no producir cosas en nuestra vida. Una pregunta, ¿quién de ustedes cerca de cada noche despierta a las 3 de la mañana? Este es de oscuro horas de alma. Después tu cuerpo toma el mínimo dormite necesito, normalmente 4 o 5 horas cuando tú ir de cama, y tu despierte es cuando tú tienes de real platicar con Dios. De cosas de días de pasado y algo en el próximo día es cuando tú pensar. Por mí es cuando yo tengo pecados o errores o peleas o cualquier, es cuando
Dios y yo platicar, solamente Él y yo, no necesito con mi voz respondió, pero contesto que Él desea en mi espíritu. ¿Entiende? Y muchas veces yo no puedo regresamos a dormir. Yo lucho con el Espíritu Santo toda la noche, pero mi natura, como yo soy. Varios de ustedes entender exactamente que yo deseo. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. ¿Sabes qué? Yo no sé cuántos de ustedes buscan por oportunidades para orar por otros. Pero cuando tú orar por mucha gente, tú descubres rápidamente, en mi carne, yo no puedo sanar nada, yo no puedo bendecir nada, es solo por la presencia del Espíritu Santo. Si Él no pusiste las palabras en mi boca, mis palabras caen en el suelo y morir. Sino permaneced en la vid, la fuente de vida, la fuente de todo poder, la fuente de toda autoridad. Tú sabes, yo predicar frecuentemente en el pasado y en el futuro. Hay autoridad en Jesucristo. Nosotros es autorizado uso el nombre. Pero es más que ellos solo repiten. Recuerda de hijos de Esquiva, cuando el demonio decía, porque gente usa el nombre de Cristo, de Pablo predicar. Y el demonio respondió, Pablo yo sé, y Cristo yo sé, pero ¿quién eres tú? ¿Entiende? Si yo recuerdo de demonios golpear a ellos desnuda, salir de sangre. Cuando yo quiero ministro en mi propia inteligencia o en mi propia fortaleza, siempre caigo en el suelo y morir. No sé ustedes experiencia mismo. Pero cuando el Espíritu Santo es presente y yo solo declaro las palabras Él compartir conmigo, Él es el poder atrás. Tus palabras impacto y cumplir la obra Él envía las palabras por. El secreto, por falta de tema, es permanecer en la vida, porque Él es la fuente de toda autoridad, de toda unción y de poder. Así tampoco vosotros, sino permaneced en mí. Este es poquito difícil por jóvenes cristianos aprender muchas veces, porque nosotros hay mucho entusiasmo sobre orar por otros y quiero duplicado cosas nosotros ver en la iglesia en servicios. Pero muchas veces nosotros queremos hacer algo en nuestra propia fuerza. Y sabes que la grande parte del proceso es la semilla cayó del suelo y morir. Mi entender de yo mismo, de mi ego, mi deseo ser importante. ¿Entiende? Todos nosotros queremos ver importante. Todos nosotros deseamos gente reconocen y hablar sobre, este es hombre de Dios, o bla, bla, bla. Él es profeta, él es pastor, bla, bla, bla. Ser honesto con tú mismo, porque de sentimientos de tú mismo es de semilla necesito caer del suelo
Pero reconocen muchas veces en el proceso de semilla en el suelo morir para producir fruto. Parte es de platicar con Dios a las 3 de la mañana cuando te despierto, para entender quién yo soy en Él, y sin Él yo no puedo hacer nada, absolutamente nada. Muchas veces, la parte del proceso de semilla morir es para negar tú mismo. Que tú quieres, tus planes, tu punto de vista, tus prejuicios, que tú gusta, quién te no gusta, quién te gusta. ¿Sabes qué? Una de las más difíciles cosas yo encuentro en mi vida es por orar por persona que no gusta. ¿Entiende? Es una cosa aquí en el altar, porque tú necesitas fingir un camino a otro, pero en tu tiempo privado, cuando tú despiertas a las 3 de la mañana, el Espíritu Santo pusiste de imagen en tu mente de persona que no gusta, persona posiblemente abusa a ti, engaña a ti, burla a ti, cualquier razón, tu enemigo. Y Él decir, orar por esta persona. Señor, yo quiero tu castigo a ellos. Yo no quiero orar por ellos. Yo no quiero orar, tú bendige a ellos. ¿Entiende? También, mira, en matrimonio, relaciones, como mucho ganancia Dios hay en matrimonio. Cuando hay problemas con tu esposo o tu esposa, y tú has enojo con ellos, o hay decepcionado en ellos, porque tú no puedes quitar. Mira, divorcio no es opción. Otro gay por adulterio. Y muchas veces Dios no permite un divorcio después de adulterio. Pregúntame cómo yo sé. Pero últimamente mi primer matrimonio, el resultado es divorcio, después adulterio múltiples veces sin arrepentimiento. Es otra cosa. De cosas nosotros experiencia en nuestros matrimonios o relaciones es parte de semilla, cayó del suelo y morir. Pero Dios resucitó y causa muchos frutos de resultado. En Lucas 9:23, Cristo en rojo decir, busca en español, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, neguese a sí mismo. Muchas veces, por ejemplo, cuando yo decía a gente en consolar, hablar con gente más joven, tú no necesitas decir cada cosa tu pensar. ¿Cuántas veces yo perder trabajos, amigos, amigas, porque yo decir todo yo pensar? ¿Entiende? Y alto por ciento de veces que yo pensar en prueba en el futuro es incorrecto. Mi opinión es incorrecto. ¿Cuántas veces tú encuentras gente en tu vida, en secundaria, escuela, o en vida, o en trabajo, y tú no gusta? Pero después tiempo tú descubres, ¿sabes qué? Me gusta esta persona mucho.
Porque en el principio yo identificar en ellos cosas en mí me no gusta, en el resultado es yo proyecto en ellos, mi actitud de ellos es malo. ¿Entiende? Es parte del proceso de negar tú mismo, de semilla cayó en el suelo y morir, pero Dios puede usar para producir muchos frutos. Cuando tú tienes la oportunidad en el altar o en tu vida privada o en tu familia o cualquier, para orar por otros, tú necesitas, cuando pusiste tu mano sobre ellos, hay absolutamente cero opinión sobre ellos mismos y solo escucha por la voz del Espíritu Santo para orar directamente qué es el problema. ¿Entiende? Esta es extensión sobre, es difícil para orar por persona en privado, te no gusta, también en el altar. Yo hablo sobre ninguno aquí, pero en mis años de ministerio orar por gente, varias veces tú eres aquí en otras iglesias en Estados Unidos, yo recuerdo gente, me no gusta por nada. Cuando es tu tiempo de orar, cada vez ellos vienen por oración, digo, it's like, pero es parte del proceso de semilla, necesito caer del suelo y morir. Yo imagino Cristo, porque Él es Dios encarnado, Él sabe absolutamente todo sobre cada persona, Él encuentra y orar por. Y muchas veces Él encuentra gente, Él sabe si esta persona es malo, es ladrón, es infiel, es mentirosa, bla, bla, bla. Pero Él puede separar los personal pensamientos sobre la obra del Espíritu Santo en oración por ellos. ¿Entiende? Neguíese a sí mismo. Toma tu cruz cada día y sígame. ¿Cuántos de nosotros hoy despierte y toma nuestra cruz para bien y hoy? ¿Sabes qué es la cruz? Sí, es lugar de tortura y dolor y juicio de romanos, uso para públicamente burla, castigo y últimamente mató gente. Pero ¿sabes qué? Por cristianos, la cruz representa la muerte de nosotros mismos. Cristo te rinde todo Él es en la cruz físicamente por nuestro bien en fin. Si tú meditar poquito en la cruz, es muy fácil, tu incredulidad es wow. La obra en la cruz es just tremenda, tremenda. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la salvará. Mira, tú no necesitas morir físicamente para perder tu vida por Él. Es aquí, es adentro, en el corazón. Te rinde tus deseos, te rinde tus derechos. Mi esposo es cansado cuando manejando en la calle, yo siempre gritándolo de otros choferes, ¿tú no reconoces yo tengo derecho a camino? ¿Entiende? Ellos cortan frente al autobús, just, quiero tu carril, just, forza tu salir. ¿Tú sabes? Este es grande problema gringos tenemos. Nosotros crecer
con los sentimientos de mis derechos. Yo supongo mexicanos tenemos el mismo pensamiento. Yo recuerdo Barbara Nicaud, la esposa de Esteban Nicaud. Ellos una vez pintos en autobús en personas just dentro y muévete en ella. Yo pie aquí, yo soy aquí. Respeta mi espacio. Yo río porque yo reconozco en yo mismo mis derechos, mi espacio. ¿Entiende? ¿Tú piensas Cristo cuando Él colga en la cruz, gritándolo, ¿tú no sabes quién yo soy? Yo soy el Hijo de Dios. Yo tengo reino derechos. Y ustedes clavan a esta cruz. Tú pusiste corona de espinas. Tú burlas. ¿Tú no sabes quién yo soy? No. Él te rinde el proceso. ¿Sabes qué? Cuando tu experiencia este proceso en tu propia vida, normalmente empieza con desatisfecho divino, yo decir. Todo es bien, pero nada es bien. Tengo trabajo, tengo suficiente dinero, hay casa, hay ropa, hay familia, pero toda mi vida es just la arena en mi boca, azarín en mi boca. Porque este es el proceso de semilla, cayó del suelo y morir. ¿Qué es la respuesta? Normalmente, en mi caso, yo resistir el proceso. Yo quiero declarar mis derechos. ¿Qué es correcto? ¿Qué mi plan es? ¿Qué yo deseo? ¿Entiende? Por ejemplo, cuando yo soy trabajador en Estados Unidos, por muchos años, yo sé, después ordenado, yo siento la llamada de Dios por el ministerio. Pero nunca en mi mente he considerado un día yo soy misionero en otro país. Recuerdo, pienso, la última vez yo predicar, yo decir, cada uno de nosotros necesita ser extranjero en otro país para experiencia de burla, no entiende el idioma, gente no gusta. Tú vienes a cambio en nuestra religión, gringo. Regresamos a tu país. Bla, 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 bla. Pero también es parte de semilla cayó del suelo y morir. En este momento yo reflejar en Cristo. ¿Ustedes no saben? Yo soy aquí para salvar ustedes. Yo te rendí mi vida en Estados Unidos. Buen trabajo. Riquezas. Cómodo. Para venir aquí y beber en El Coloso, en Acapulco. Un hoyo. Sucio. Entre miles y miles y miles de gente que odia mis intestinos. Yo soy aquí para bendecir a ustedes. ¿Tú no entiendes? Cristo decir, bienvenido de cruz. Cada uno de nosotros quiere evangelizar. Mira, los sauces. Discúlpame, pero es colonia poquito sucio. Hay muchos borrachos, drogados y ladrones y gente allá. Tú golpear puertas allá y quiero evangelizar, tú descubres bienvenido de cruz de Jesucristo.
Mira, nosotros oferta vida gratis y nadie entiende porque fuera de mí, déjame en paz. Regresamos a la iglesia a alabar tu Dios. Soy católico. Es mi herencia, es mi. O los testigos de Jehová, o los mormones. ¿Tú entiendes? Nosotros oferta vida, en ellos rechazo y burla. Occasionalmente ellos hay violencia contra nosotros. ¿Tú sabes ahora en el mundo cristianos es mártires diario por la fe? Tú no puedes matar a mí, yo soy cristiana. Yo soy aquí para compartir la verdad contigo. ¿Entiende? ¿Qué nosotros precio pago en comparación ser mártir? No mucho. Pues que aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruir o si pierde a sí mismo. ¿Sabes que muchas veces cuando nosotros, acerca de fin, yo entiendo este mensaje no es muy de alegría. Este mensaje específicamente es para las personas en este proceso. Y si tú no eres en este proceso ahora, espera. Con la llamada sobre tu vida, el proceso viene. ¿Quién sabe? Cada uno de nosotros es ministros de Dios. Nadie es, yo soy de salva, pero yo pusiste mi salvación en es mi trofeo, yo pusiste en mi chimenea. No necesito hacer nada. Dios dice, contrario. Compartir la verdad de Jesucristo con todo. Tú encuentras en la calle, en la familia, en la bodega, en cualquier lugar. Pero Señor, yo no quiero sufrir rechazo. Yo tampoco. Yo no quiero gente burlame. Yo tampoco. Bienvenido la cruz de Jesucristo. Y muchas veces cuando es mitad del proceso, Dios quita el sentimiento de Él presencia para tu siento en verdad soltero. Él nunca abandonó, Él promesa eso, pero cuando Él just retrocede un poquito y tú sientes completamente soltero, es cuando te descubre la verdad. Sin David yo no puedo hacer nada. Este es parte de oscuro horas de alma. Pero Él nunca abandonó. En Mateo 12, 20, Él dice, yo cerrar con eso. La caña cascada no quebrara, y el pabilo lo humea no apagara, hasta que saque a victoria el juicio. Dios limitado el proceso de semilla cayó en el suelo, descompuso, desasemblar, como quiero decir este proceso. Y cuando nosotros recibir el punto de semilla necesito morir, Él no lastima, Él no es para lastimar, es para causa crecer, para nosotros multiplicar y producir mucho fruto. Entonces, cuando nosotros siento abandonó,
y soltero, en realidad es parte del proceso y Dios, en fin, levántate de resurrección para producir mucho fruto. ¿Entiende? Yo siento yo no compartir bueno de punto de mensaje. También es parte del proceso, yo soy dentro de ahorita. Yo reconocen en Ricardo y en Daisy, ellos es en la mitad del proceso también. Bienvenido, Daisy y Ricardo, de muerte y de resurrección y de glorificado de Jesucristo. Cada uno de nosotros, nadie escape quien perseguir Dios y el propósito en nuestra vida. ¿Dónde decir, hermanos? Todas cosas funcionó junto por el bien. Muchas veces, the cuernos de altar, nosotros necesitamos grab on the, Señor, no abandonóme. No importa cómo yo sientes, mis emociones, mi entender. Yo sé, Señor, tú nunca abandonóme. Yo te rindo, Señor, cumplir la obra en mí. Yo quiero ser siervo con mucho fruto. Yo deseo ser mismo tu Hijo Cristo. Yo reconozco este es el proceso. En el nombre de Jesucristo. Músicos, mira, santos, si tú quieres oración, Él es aquí. Ven por oración.